Bienvenido de nuevo al canal, mi nombre es Alen Morante y en el capítulo de hoy vamos a ver cómo comparar cadena de caracteres, es decir, cómo vamos a comparar dos textos, ¿vale? Desde VBA. Bien, para ello partimos pues desde como siempre nuestro entorno de Visual Basic y generamos un nuevo módulo. Bien, vamos a llamar a la rutina, por ejemplo, comparar texto. Y simplemente vamos a necesitar dos variables, es decir, la cadena 1 y la cadena 2 de cadena de caracteres. Por tanto, al declarar variables, lo que hacemos es decirle, pues quiero una cadena 1 y una cadena 2 del tipo, pues cadena de caracteres. Bien, esta cadena la podríamos escribir nosotros, decir, por ejemplo, decir aquí, cadena 1, ¿vale? Y poner Pedro. Pero como para hacer un programa, para hacer una herramienta un poquito más útil, lo que vamos a hacer es seleccionarla desde la propia hoja Excel. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos una lista enorme de cadena de caracteres, una lista enorme y decir, bueno, quiero que me busques solo las que pongan lo que sea, ¿vale? Y que me las separes en otro sitio. Hoy vamos a quedarnos solo en la parte de buscar, porque navegar por una lista, ya lo hemos visto en otro vídeo, y mover contenido de una lista a otro también lo hemos visto ya frecuentemente en otros vídeos, así que hoy simplemente vamos a quedarnos con la opción de cómo comparar esas dos cadenas de caracteres. Bien, para ello, por ejemplo, vamos a crear pues por ejemplo, la cadena 1, ¿vale? Dos celdas que estén llenas con un texto, cadena 1, y aquí vamos a poner, por ejemplo, pues la cadena 2. ¿Vale? Vamos a suponer que esta información ya la hemos elegido anteriormente por el motivo que sea, como hemos dicho, que sea una lista, que sea lo que tenga que ser, ¿vale? Y que me digas que me los compare si son iguales o no son iguales. Bien, pues por ejemplo vamos a poner, lo que sé, casa y aquí vamos a poner, por ejemplo, coche, ¿vale? Vamos a ver que, por ejemplo, ya adelanto información, casa tiene 4 letras y coche tiene 5. Entonces, se nos abre un abanico de posibilidades, es decir, la primera forma de filtrar, la más rápida, sin entrar en el contenido, es decirle, bueno, ¿tiene las mismas letras? Sí, no. Si tiene las mismas letras, puede que sean iguales o no sean iguales. Pero si no tienen la misma cantidad de letras, ya sé que no son iguales. Tenemos que tener en cuenta también detalles muy importantes que aunque no se vean, los espacios son caracteres, los puntos son caracteres, los caracteres especiales son caracteres. Por tanto, VBA, en este caso Excel, los va a tener en cuenta cuando vayamos a contar esa información. Por tanto, vamos a hacer un primer filtrado de información en la que vamos a decir, bueno, vamos a contar la cantidad de letras que tiene y ver si tienen la misma cantidad de letras. Entonces, si tienen la misma cantidad de letras, puedo decir que existe la posibilidad de que sean iguales y si no tienen esa misma cantidad de letras, no existe la posibilidad. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque para poder entrar dentro de esa cadena de caracteres, también tenemos que contar la cantidad de letras que tiene. ¿Por qué? Porque vamos a recorrerlo con un for y para, como lo sabemos, con un for vamos a necesitar saber a priori el número de iteraciones que vamos a hacer. Por tanto, como esa información tenemos que extraerla sí o sí, pues nos sirve para ahorrarle tiempo al programa porque vamos a ahorrarnos un for en el que no vamos a comparar cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque sabemos que ya no tienen el mismo tamaño y sabemos que ya no son iguales. Bien, vamos a dejar de hablar y vamos a dedicarnos un poquillo a ello. Bien, entonces lo que vamos a hacer, hemos dicho que vamos a seleccionar nosotros esa información. Por tanto, vamos a poner aquí selección de comparadores y vamos a seleccionarlo. Para ello, ya lo hemos hecho muchas veces, consiste en seleccionar la hoja que vamos a usar para no confundirnos y vamos a llamarla, por ejemplo, vamos a hacer una cosa antes de nada, saltame, vale. Vamos a cambiar el nombre a esta hoja por si acaso tuviéramos otra hoja que no nos confundiéramos, pues lo decimos, por ejemplo, comparar texto. Comparar. Vale, yo siempre lo digo, lo he dicho en otros vídeos, y es que, por ejemplo, estos vídeos son a nivel que aprendáis un procedimiento. Hay mucho código que se puede evitar. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, este código que vamos a usar ahora, o sea, esta línea concretamente, pues es totalmente evitable. ¿Por qué? Porque tenemos una sola hoja
dentro del libro y por tanto decirle, seleccioname la hoja, comparar texto, es absurdo porque es redundante, porque ya solo hay esa. Pero me interesa que sepáis que lo hagáis así, porque si el día de mañana queréis usarla en un libro más completo que tiene varias hojas, es posible que os salte un error. Entonces, al hacer esto, estamos asegurándonos de que por lo menos el error no viene de que estemos en otra hoja o que tengamos otro cursor. Ponte que tengamos aquí otra hoja, tenemos el cursor señalado aquí y no hemos ido para acá sin darnos cuenta, hemos pinchado sin darnos cuenta antes de ejecutar la acción. Entonces ya no nos sirve. Entonces, al generar esta línea, que a nosotros que nos cuesta 2 segundos, estamos ahorrando muchos problemas. Repito, una línea que podemos eliminarla, pero como lo que queremos es que aprendáis a hacerlo y que veáis si cometéis errores, si no cometéis errores, dónde están o dónde están los posibles errores, pues yo intento implementar todo el código posible, aunque sea redundante o aunque sea inútil, ¿vale? A lo largo del vídeo vamos a ver que hay mucho contenido, entre comillas, inútil, porque se definen 2 veces, o porque lo hemos definido fuera cuando podemos definirlo dentro, y hacer el programa es con el fin de que sea un poquito más claro y que no llegue todo de golpe y que no sepamos dónde están las cosas. Bien, y lo siguiente que tengo que hacer, ya hemos seleccionado el libro, vamos a seleccionar la celda que quiero, ¿vale? En este caso, si no recuerdo mal, lo he visto antes, creo que era de 3, no lo sé, vamos a comprobarlo. La celda que quiero comparar es de 3, sí, y de 5. Pues bien, vamos a decirle que de 3, que me la seleccione, ¿vale? Entonces ya hemos dicho, de la hoja tal, vete a la celda que me la selecciona y ahora voy a extraer esa información. Esa información va a ser la de cadena 1. Y pues la selección que hemos hecho. Y de la misma manera, vamos a copiarlo y pegar. Vamos a hacerlo con la cadena, solo que con D5. ¿Vale? Lo mismo digo. Por ejemplo, esta línea, de nuevo, es totalmente eliminable. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la misma hoja y solo hay una hoja. Pero ponte que en realidad queremos comparar el contenido de la celda de 3 de la hoja esta con la contenido de 5 de otra hoja. Pues entonces, por poner este contenido y que lo veáis vosotros y vosotros decidáis si realmente os interesa o no os interesa poner este código, que sea vuestra decisión, pero que sepáis que estáis, ¿vale? Que a lo que me refiero. Esto es totalmente eliminable. Yo elimino esta de arriba y el programa funciona con la misma utilidad. Bien, pues vamos a continuar. Ya tenemos seleccionadas las celdas que queremos extraer esa información. Pues lo siguiente que es proceder a comparar. Bien, ¿cómo vamos a comparar? Comparar texto. Bien, vamos a comparar, comenzamos con un for. Vale, con un for. Lo que hemos dicho, como necesitamos conocer a priori las longitudes de las cadenas, pues vamos a hacer ese primer filtrado de información que va a decirle, bueno, yo quiero que me compare las longitudes y si son iguales, que entre en el for. Y si no son iguales, ya sé que no son válidas. Pues entonces, ¿cómo hacemos esto? Con un for. De hecho, si yo quiero, es un for. ¿Y qué decimos? Pues bien, ahora tendríamos que comparar dos variables que van a ser la longitud 1 y la longitud 2. Podemos sacar esa información fuera, esas dos variables fuera, o asumirla dentro. Para no hacer programa muy largo, vamos a asumirla dentro porque son muy sencillitas. Consiste en una función que se llama len, que nos va a medir la longitud de la cadena, que es tan sencillo como poner len y la variable que queremos, o el texto que queremos, la cadena de caracteres que queremos medir, y decirle pues que sea, por ejemplo, la cadena 1. Esto me da un valor, me ha dicho estos son 4, y quiero decirle, bueno, si la cadena 1 es igual a si la cadena 1 es igual a la longitud de la cadena 2, ¿vale? Entonces, quiero que me entre en el for, porque ahora sí existe la posibilidad de que sean iguales. Antes no existía la posibilidad de que fueran iguales. ¿Por qué? Porque no tienen la misma longitud, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer? Como tenemos una selección entre dos posibilidades, bueno, vamos a decirle, bueno, si es igual, entra en la parte de que es igual, pero si no es igual, lo que quiero que haga es que me ponga un else y que me diga, bueno, ya sé que las cadenas no son iguales. Pues tan sencillo como poner, como hemos dicho, un msg box, un mensaje, ¿vale? Y decirle, las cadenas comparadas no son iguales. Y no vamos a entrar en detalle de decirle no son iguales porque tienen distinto tamaño. No, no son iguales y punto. Por tanto, esa opción última de que no son iguales, ese primer filtrado, ya lo tenemos. ¿Cuál sería lo siguiente? Pues como hemos dicho, es generar un for en el que, como son iguales en números, tengo que recorrer e ir comparando letra a letra si forman la misma palabra. Pues para eso lo que hacemos es un for. Un for, por ejemplo, la variable x, que vamos a decirle x igual a 1 o a 0, me da igual,
Ahora vemos por qué. Y comparamos, por ejemplo, con la cadena 1, que es el comparador que yo quiero. ¿Por qué el comparador que yo quiero? Porque hemos dicho que yo quiero, estoy buscando la palabra casa. Entonces yo voy a comparar con casa. Yo quiero que recorra las letras de casa. Entonces decimos que len, cadena 1, ¿vale? Y cerramos el for con el next. Bien. Ahora vamos a regular, o sea, a recorrer, mejor dicho, una a una esas letras, comparando la letra del puesto 1 de la palabra 1 con las letras del puesto 1 de la palabra 2. Pues entonces lo que hacemos es el for y vamos a crear una nueva rutina que hasta el momento no hemos visto, que es la rutina mi, ¿vale? Que nos va a permitir recorrer cada letra, cada carácter de esa cadena de caracteres. No digo letra, pero una barra invertida también es un carácter y por tanto esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pues muy sencillo. Le hemos dicho, vamos a recorrer el for, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es decirle, con un if, uno a uno, vamos a decirle, bien, si mi, ¿por qué voy a decirle? Bueno, si todas las letras coinciden, ¿vale? Con el for, si todas las letras coinciden, es que la palabra es igual. Si no coincide, es que las palabras comparadas no son iguales. Pues entonces con el mid le decimos mid de la cadena 1, ¿vale? El mid de la cadena 1 en la posición X, ¿vale? Donde quiero que empiece. Es decir, va a recorrer primero la posición 1, la posición 2, ¿vale? Y del tamaño 1. ¿Por qué? Porque antes, sí, yo sé. Porque antes hemos puesto aquí 1 y siempre estamos acostumbrados a poner 0. Como sabemos, VBA empieza a contar en 0. Pero claro, el carácter 0 de una palabra no existe. Está el carácter 1, que es el primero. Por tanto, aquí por eso nos hemos restado 1. Vale, un hecho es, si es igual, pues le decimos, si esto es igual a mi, esto está mal, cadena 1, cadena 1, es decir, en mi, cadena 2, entonces, lo que estamos haciendo es decirle, vale, ahora yo quiero que el mensaje sea, las dos cadenas son iguales. Las cadenas comparadas son iguales. Y por lo contrario, de nuevo, le metemos otro else, ¿vale? En el que vamos a decirle, bueno, un else no en este caso porque no quiero que me siga comparando. A ver, existen dos formas, que decir es comparar toda la cadena y decir que no son iguales, o ir comparando carácter con carácter y el momento en el que encuentre un carácter que ya no es igual, se salga. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto de que se salga? Pues si queremos que esto se salga, existe la forma de, en lugar de poner que la cadena de caracteres sean iguales, es decir, que la pongan diferente. Entonces yo voy a decirle, bueno, si en este ciclo la primera letra y la primera letra no coinciden, voy a decirle no son iguales. Y lo que voy a hacer es decirle al bucle for, oye, salte, es decir, salte de la rutina y dime que no existe, ¿vale? Pues entonces digo exit sub. ¿Por qué? Porque yo ya esa cadena de caracteres que he comparado me va a decir que me salga. Pero ¿qué ocurre? Que esto es solo válido para una palabra, ¿vale? Porque estamos comparando una palabra. En caso de querer comparar una lista, es mucho mejor para que no se nos salga de la rutina, que por ejemplo se salga del for. Es decir, yo puedo decirle un exit for, ¿vale? O también puedo decirle, por ejemplo, que en lugar de con este exit for, lo que va a hacer es salte de aquí, ¿vale? Te vas al next. Sí, como ha entrado en el if, no va a entrar en el for. Y en el bucle for que tendríamos hecho con la lista, me pasaría al siguiente for. Pero como no es el caso, vamos a hacerlo como estábamos haciendo antes. Es decir, vamos a usar dos if porque eso nos interesa hoy por hoy la opción de comparar. ¿Vale? Y decir no son iguales. Son iguales. Y ahora, si este if no entra, pues lo que yo quiero que me diga es que aquí else. Vamos a ponerle otro else en el que vamos a decirle la cadena de caracteres no es igual. ¿Vale? Vamos a repasar. Hemos dicho. Ahora mismo estamos comparando solo dos palabras. Por tanto, no tenemos un bucle for en el que nos vaya a recorrer la lista. ¿Vale? Solo tenemos el bucle for de comparación. Si englobamos todo esto en un bucle for que simplemente recorre una lista, como ya hemos visto en otros vídeos, pues podemos utilizar lo que hemos dicho antes de salirse del for. En este caso, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos dicho que si las dos cadenas miden lo mismo, entro en la comparación porque existe la posibilidad de que sean igual.
al comparar hemos dicho, bueno, si vamos a ir comparando una a una, ¿vale? Yo le digo, es que en este bucle for, en este bucle for, ¿vale? O sea, es la primera letra es igual a la primera letra, sí. ¿Qué ocurre? Que aquí generamos un problema. Por eso lo he escrito para que lo vean. Si hacemos así, por cada bucle for que vayamos haciendo, nos va a saltar el mensaje de que la cadena de caracteres es el mismo. O sea, va a saltar el mismo mensaje, porque por ejemplo, casa, casa. O sea, las 4 veces van a saltar 4 mensajes. Por lo tanto, no es posible compararlo con un igual. Lo que tenemos que hacer es compararlo con el desigual. ¿Por qué? Porque lo que le decimos es, vale, si todas las cadenas de caracteres no son iguales, ¿vale? Lo que quiero que me diga que la cadena de carácter es diferente, ¿vale? Y que me continúe, o sea, lo que queremos comparar es que solo entre en el if cuando alguna cadena de carácter no coincida, por tanto solo va a saltar un mensaje una vez, en lugar de todas las veces. Por eso comparamos con el desigual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al comparar con el desigual, yo tengo que obligar al, al programa a salirse de esa rutina. ¿Cómo nos salimos de esa rutina? Pues nos salimos con un exit, un movito, un exit sub. ¿Por qué? Porque si no salimos con el exit sub, vamos a pasar al else y del else nos va a mostrar otro mensaje, por tanto esto va afuera, por eso lo he puesto para explicarlo, todo afuera. ¿Y qué ocurre? Solo podemos decirle que las cadenas son válidas cuando después de recorrer todo el bucle for no ha entrado en el if y se me ha salido y le digo, vale, como no ha entrado en el if, significa que es igual y me ha recorrido todo el for y le digo ahora, pues sí, ahora la cadena de caracteres que hemos puesto es igual. He de ponerle que no son igual, ¿vale? He intentado tocar todas las posibilidades que tenéis para explicarla y ver por qué no podéis comparar de cierta manera. Sí que es cierto que está muy peculiar porque estamos comparando dos palabras solo. En el caso, como vuelvo a repetir, de querer comparar una lista, tenemos que hacer un for antes, tenemos que salirnos del for en lugar de salirnos de la subrutina y comparar esa cadena de caracteres. Entonces, si nosotros pusiéramos ahora a comparar el programa, que vamos a hacerlo, vamos a ver qué ocurre. Pues bien, lo que ocurre es que me dice la cadena de caracteres no son igual. ¿Por qué? Pues porque el tamaño no es el mismo. Vamos a ver que no va a entrar en el if, se va a ir fuera, me dice no son igual. Y no son igual. ¿Qué pasa ahora si en lugar de poner casa, ponemos por ejemplo caza? ¿Vale? Tiene la misma letra, la misma cantidad de letras y vamos a comparar. De nuevo entramos a depurar. Ahora sí tiene la misma cantidad de letras. Vamos a comparar todos, ¿vale? Como no entra en el if, pues siguen el NES. La primera sí, siguen siendo iguales, no entran en el NES. La tercera, vamos a ver que la tercera ya sí que es desigual. Por tanto entra, es decir, la Z entra, me va a decir que no es igual y se sale de su rutina. ¿Qué vamos a comparar ahora si las dos palabras son iguales? ¿Vale? Pues de la misma manera, comparamos. Me selecciona toda la cantidad de letra igual, la misma mide lo mismo, por lo tanto entra. Va a hacer 4 iteraciones, que son las 4 letras, y como las 4 letras son iguales, nunca va a entrar. 1, 2, 3, 4, se va a salir. Por tanto, me está diciendo que ya he comparado todos, son iguales, y me dice que son iguales. Espero que os sirva, ¿vale? Si tenéis cualquier duda o comentario, pues me ponéis en los propios comentarios del vídeo. Creo que ha sido un vídeo que he intentado tocar todas las posibilidades que se os puede pasar por la cabeza de comparar, porque lo más común es comparar con un igual, es decir, si esto es igual a otro, pero claro, te va a saltar muchos mensajes, creo que la forma más sencilla es con esto. Repito que si queréis que comparemos una lista de palabras, pues me lo ponéis en los comentarios, lo hacemos. Creo que no es necesario porque hemos visto contenido como para que podáis hacerlo solo. Aún así, si lo necesitáis sin problema, es modificar 2 o 3 parámetros y hago un vídeo y lo explico. Eso ya queda en vuestras manos. Así que nada, espero que sirva. Cualquier duda, repito, que lo pongo me la podéis poner en los comentarios, por correo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si no estáis suscrito, gracias a que os suscribierais y nos permite crecer en el canal. Y cualquier cosa me lo comentáis. Así que nada, un saludo. Hasta luego.